Lectura del libro de la sabiduría capítulo 13. El error de los que adoran las fuerzas de la naturaleza. La incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto al fuego como al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa o a las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces ¿no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande? Porque solo son criaturas del que hace que parezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su Creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que lo rodeaban, y lo que veía era tan hermoso que se quedaron con la exterior. Pero ni aun así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? El error más grande de los que adoran a los ídolos. Cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas, y que dan el nombre de dioses a lo que ha salido de manos humanas. Oro, plata, cencilada, figuras de animales y hasta la piedra inservible, que un buen día fue esculpida por alguien. Tomemos, por ejemplo, a un leñador. Aserrucha un árbol que no le cuesta mucho transporte, raspa cuidadosamente la corteza. Luego lo corta con destreza y se hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra los emplea para cocer su comida y así recuperar sus fuerzas. Entre los palos que le quedan y que no sirven para nada, divisa uno todo torcido y lleno de nudos. Lo toma y lo va esculpiendo a ratos. Pone en él toda su arte y le da forma humana. A no ser que representa a un vulgar animal, lo pinta de rojo, habiendo antes recubierto con pasta todos los defectos. Después le prepara en el muro un nicho a su medida, y lo afirma allí con clavos de fierro. Toma sus precauciones para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo porque no es más que una estatua. Y sin embargo, ya sea que se trate de sus negocios, ya sea de su matrimonio o de sus hijos, no se avergüenza de dirigirle la palabra a esa cosa sin vida. Para tener salud invoca a un objeto sin fuerza. Para vivir rinde homenaje al que no vive. Para que le ayude si le pide a esa madera impotente, antes de un viaje invoca al que no camina. Para obtener ganancias para su trabajo, para su arte, recurre a una estatua cuyas manos no tienen la menor habilidad. Capítulo 14. Veamos a otro que se prepara para embarcarse. Antes de enfrentar el furor de las olas, invoca a un pedazo de madera más frágil aún que la embarcación que lo llevara. Ese barco nació del afán de ganar plata y el arte del técnico lo confeccionó. Pero es tu providencia, oh Padre, lo que lo conduce. Tú has abierto un camino en el mar y trazado una ruta segura por entre las olas. Así nos demuestras que puedes salvarnos en cualquier parte. Aunque uno se embarque sin gran experiencia, no quieres que los hombres, obras de tu sabiduría, estén sin hacer nada. Pero mira cómo confían su vida a un pedazo de madera. Una balsa les permite atravesar las olas sanos y salvos. Ya antiguamente, mientras perecían los gigantes orgullosos, el justo que llevaba consigo la esperanza del universo, se refugió en una balsa. Guiado por tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación.
Pero en cuanto al ídolo fabricado y al que lo hizo, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se lo llamó Dios. Ambos son insoportables para Dios, el impío, y el producto de su impiedad. La obra será destruida junto con el artesano. Por eso el castigo alcanzará también a los ídolos de las naciones, porque son cosas abominables en el seno de la creación. Hacen caer a las almas de los hombres, y los insensatos se dejan seducir. El origen de los ídolos, la invención de los ídolos, fue el comienzo de la perversión. Esa invención corrompió la vida, porque el comienzo no existían, ni durarán para siempre. La vanidad humana los introdujo en el mundo, y por eso su destrucción está decidida. Imagínense a un padre afligido por la muerte prematura de su hijo. Manda hacer una imagen de él, y luego honra como Dios al que no es más que un difunto. Transmite a su familia ritos y ceremonias, y con el tiempo esta costumbre impía su consolida hasta tal punto que se hace obligatoria para todos. De igual modo se veneran estatuas por orden de los príncipes. Aquellos de sus súbditos que no podían honrarlos personalmente, porque vivían lejos, quisieron tener su retrato. Mediante esa imagen podrían venerar al rey como si estuviera presente. El talento del artista hizo que aumentara ese culto entre los que no conocían al soberano. Con el afán de agradarle se les ingenió para representar lo más bello de lo que era. La representación era tan perfecta que la muchedumbre se dejó seducir. Así se llegó rápidamente a ver un Dios en el que se veneraba. Todo esto se ha convertido en una trampa para los vivos. Hombres azotados para la desgracia o sometidos a los poderosos dieron a piedras o a la madera el nombre incomunicable. Consecuencias del culto a los ídolos. No les bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia los llevó a tan grandes contradicciones que llegaron a considerar como normales los peores excesos, los asesinatos de niños que eran ofrecidos en sacrificio, los ritos secretos, las orgías furiosas y extravagantes, ni el más mínimo recato en sus vidas o en su matrimonio. Uno suprime al otro a traición o lo deshonra por medio del adulterio. Por todas partes solo hay sangre y muerte, robos, fraudes, corrupción, mala fe, revueltas, perjurios, confusión en la gente buena, olvido de los favores, escándalos, prácticas antinaturales, desórdenes en el matrimonio, adulterio, libertinaje. El culto a los dioses, que ni siquiera merecen tal nombre, es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Hay algunos a los que les gusta excitarse hasta el delirio, y entonces entregan falsos oráculos, otros viven en el mal y llegan hasta el perjurio, sabiendo que se apoyan en ídolos sin vida. ¿Cómo tendrían miedo de que sus falsos juramentos sean castigados? Pero con toda justicia serán castigados por dos motivos. Primero, porque desconocieron a Dios al irse con los ídolos, y segundo, porque cometieron un fraude al hacer falsos juramentos, menospreciando lo que es sagrado. Aunque los ídolos sean impotentes, el castigo reservado a los pecadores alcanzará también a los impíos. Israel rechaza la idolatría, capítulo 15. Pero tú, oh Dios nuestro, eres bueno y veraz. Tú eres paciente y gobiernas el universo con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, pues reconocemos tu poder. Pero sabiendo que somos tuyos, evitaremos el pecado. Toda la rectitud consiste en conocerte. Reconocer tu poder es el punto de partida de la inmortalidad. Nosotros no nos hemos dejado engañar por una invención mentirosa de los hombres, por esas obras inútiles de los artistas, esos ídolos embadurnados de colores. Solo conmueven a los insensatos que pueden excitarse por la belleza
inanimada de imágenes muertas. En verdad, los fabricantes de imágenes solo buscan su desgracia, y la tienen bien merecida, y lo mismo los que creen en ellas y las adoran. Veamos ahora a un alfarero, moldea concienzudamente la blanda arcilla, modela para nuestra utilidad toda clase de objetos. De la misma masa saca utensilios destinados a usos nobles y otros a usos ordinarios. ¿Para qué servirá tal o cual cántaro? Eso lo decide el alfarero. Con la misma arcilla elabora la estatua de un dios falso. Cuanto trabaja perdido por un hombre justamente salido de la tierra y que dentro de poco volverá a ella cuando le pidan de nuevo su alma. No reflexiona que tendrá que morir y que su vida es breve. Solo piensa en rivalizar con los orfebres y los fundidores de plata. Imita a los que lo cuelan el bronce y se gloria de fabricar cosas falsas. Su corazón no es más que ceniza, sus ambiciones son más inconsistentes que la tierra, pero su existencia tiene menos valor que la arcilla, ya que ignora al que lo formó y no reconoce al que lo insufló un alma consciente. Poniendo en el soplo vital, la vida le parece un juego, y la existencia una seguidilla de negocios. Hay que sacar provecho, dice, de cualquier parte, incluso del mal. Ese hombre sabe mejor que los otros que peca al fabricar de un mismo barro cosas e imágenes divinas. Pero los enemigos de tu pueblo, los que lo oprimieron, eran realmente insensatos y merecían más lástima que pobres niños ingenuos. Habían adoptado como dioses a ídolos venidos de todas las naciones, imágenes incapaces de ver con sus ojos, respirar con su nariz, oír con sus oídos, que no podían ni tocar con sus dedos ni caminar con sus pies. Eso era normal, pues fue un hombre quien lo hizo. El que los elaboró no tenía más vida que la que se le dio, y ni siquiera era capaz de hacer un dios que se le asemejara, porque sus manos impías del mortal solo producían cosas muertas. Ese hombre tiene más valor que los objetos que adora. Él por lo menos vive, pero estos jamás. Esa gente adora hasta las fieras más repugnantes, porque de hecho son más estúpidas que los demás. Estas no tienen absolutamente nada de atrayente, y espantan cualquier deseo de alabar a Dios y de darle gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.